Acompáñenme a conocer la Fábrica de Artes y Oficios de Aragón. En el marco de los 15 años de la creación de la red de faros, fábricas de artes y oficios, se concluyó la sede de Aragón. El Faro de Aragón se inauguró en junio de 2016, sumando ya 5 recintos. Este nuevo espacio, ubicado en lo que fue el antiguo Cine Corregidora, en la primera sección de San Juan de Aragón, al oriente de la capital mexicana, está concebido para convertirse en un polo cultural vinculado con la comunidad, ofreciendo actividades artísticas y culturales en beneficio de casi 119,000 habitantes de la zona. Este espacio, ahora destinado a la Fábrica de Artes y Oficios, nosotros vamos a estar orientados a las artes audiovisuales, fabricamos artes, fabricamos oficios. El espacio, la vocación la definió este espacio. Su perfil está dedicado a la cultura audiovisual y de manera especial a los oficios relacionados con el video y el cine, por lo que ofrece talleres derivados de la práctica en los medios audiovisuales como fotografía, sonido, maquillaje, vestuario y arte, entre otros. El viejo cine era tan grande que en su adaptación como faro han podido adecuarse nuevos espacios para el desarrollo de las actividades. Por ejemplo, lo que fuera su antigua sala se acondicionó ahora como un escenario principal en el que se pueden llevar a cabo presentaciones de danza, conciertos, obras de teatro e incluso proyecciones de cine, pues cuenta con una gran pantalla que conserva las medidas originales de la que existió cuando era el Cine Corregidora. Este espacio puede recibir hasta 1,200 espectadores. El Salón Corporal cuenta con duela y es un espacio dedicado a actividades que requieren movimiento, como talleres de danza y teatro. Tenemos una pequeña sala de cine que, como verás, no le pide nada a ninguna sala de cine comercial, para 126 butacas. Tenemos ya un ciclo, tuvimos ahorita un ciclo de cine brasileño y uno alemán. Tenemos cine a la 1 de la tarde, a las 3 de la tarde, a las 5 de la tarde, de lunes a viernes. Sábado y domingo iniciamos con matinés desde las 11 de la mañana. Es importante mencionar que es gratuito. Que es gratuito. Todos los servicios que se brindan en el Faro son gratuitos y los espectáculos y funciones que tenemos todos son de entrada libre. Para las actividades de producción y postproducción se cuenta con un aula digital equipada para dicho fin. Un gran mezanín se ocupa para realizar actividades relacionadas con las artes plásticas. Cuentan con diversos ciclos cinematográficos internacionales, pero de forma permanente mexicanos, en donde se busca la interacción del público con alguna persona de la producción involucrada, en donde se arma el debate y la charla al final de la película. En el vestíbulo se encuentra un libro club. Además, este espacio se utiliza para diversas actividades como el programa Cine Sillita, que busca acercar el cine a quienes no tienen acceso al mismo. Los organizadores ponen la película y la infraestructura y los espectadores llevan su silla. Este espacio es también utilizado como galería, por lo que se pueden presentar exposiciones como la que tiene actualmente, con una muestra de carteles de películas mexicanas. Un antiguo cine que estuvo abandonado por más de 20 años, hoy recupera su esplendor y se convierte en un centro cultural que ofrece una gran variedad de actividades y servicios. Es el Faro Aragón en la Ciudad de México. Yo los veo en la próxima.